Levítico capítulo 20, el Señor le habla a Moisés y le dice al pueblo de Israel que todo israelita o extranjero, varón que viva en Israel y ofrezca alguno de sus hijos a Moloc, será condenado a muerte. Dice el Señor que él mismo se va a poner contra aquellos que lleven y profanen su santo nombre presentando sus hijos al dios Moloc, que era un sacrificio pagano de entregar a sus hijos y de prostituirlo en pos de estas prácticas paganas. El verso 7 recuerda y les dice que ustedes deben consagrarse a mí y ser santos porque yo soy el Señor su Dios. Así que les manda a que cumplan los estatutos que el Señor le había mandado. En el verso 9 les dice que aquel que maldiga a padre y madre será condenado a muerte. Podemos ver que en este capítulo entonces se están repitiendo muchos de los mandatos que ya había dado en el 18, pero aquí está enfocado más en el castigo que le va a dar, que era la muerte por cada uno de estos pecados. Del verso 10 hasta el verso 21 nos encontramos con la condena de varios de los pecados sexuales comunes de los pueblos paganos, que eran, por ejemplo, el adulterio, el incesto, la homosexualidad, la zoofilia, la mujer o acostarse con una mujer menstruante, el acostarse con tíos, con tías o con cuñados. Todos estos pecados sexuales eran condenados por el Señor y iban a recibir el pago, que era la muerte o la eliminación de el pueblo de Dios. Entonces podemos ver que el Señor les vuelve a enfatizar en el verso 22 hacia adelante que cumplan con los estatutos y que pongan en práctica todos los mandamientos, todas las leyes del Señor, y que no sigan las prácticas de las naciones de las cuales iba el Señor a arrojarlos de la presencia de Él. Termina el capítulo señalándonos en el verso 24 hasta el 26 que Dios le había prometido darle la posesión de esta tierra prometida, donde iba a fluir leche y miel, iba a entregarle al pueblo para que posean como herencia toda esa tierra prometida. Podemos meditar, hermanos, acerca de este capítulo. Primero, que el Señor nos llama a rechazar el pecado de los pueblos paganos. O sea, el Señor nos llama a rechazar todo el pecado que hay en el mundo, todas las prácticas pecaminosas que son aceptadas hasta el día de hoy en nuestra cultura, son cosas que el Señor nos llama a rechazar. Y eso es algo que siempre debemos preguntarnos: ¿qué pecado estamos imitando como creyentes? ¿Qué pecado estamos cayendo como iglesia, que es un pecado que es condenado por el Señor? Y puede usted observar la gravedad del pecado. El pecado no es algo simple, sino que es algo grave, porque aquí vemos que te lleva a la muerte. Te lleva a la muerte porque el pecado es algo grave que el Señor aborrece con todo su santo ser. Luego podemos observar que el Señor también nos llama a consagrarnos, a entregarnos por completo a Él. Y debes preguntarte si verdaderamente lo estás haciendo. Y no solo si lo estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo. ¿Te estás separando del pecado? ¿Te estás purificando delante de la presencia de Dios? ¿Estás imitando su voluntad constantemente a través de la vida y de los mandatos que el Señor te ha dado? Y también podemos meditar de que el Señor nos ha prometido una tierra prometida. Al pueblo de Israel le promete esta tierra, pero a nosotros nos promete cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no solo fluirá leche y miel, sino donde habitaremos juntos delante de la presencia de Dios, donde en esa ciudad que desciende, la Jerusalén celestial que desciende, Cristo será el centro de todo. El Dios Trino manifestará su gloria, mostrará su triunfo. La sangre del Cordero mostrará cómo ha vencido al pecado y a la muerte, y nosotros viviremos con plena y total esperanza. Esa es la promesa que tenemos como cristianos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo.